Buenas tardes, estamos en la Escuela Técnico Deportiva MIFRA y hoy hemos iniciado el examen de acceso para ser entrenador e iniciar el primer nivel. Las pruebas han consistido en unas pruebas específicas con un balón medicinal, una prueba de velocidad, una de elasticidad y una de salto, más luego una prueba de resistencia en la cual los participantes han tenido que correr durante 10 minutos unos 2 kilómetros. A partir de ahí han finalizado con una prueba de carácter específico en campo, en este que tenemos aquí a mis espaldas, con un desplazamiento largo, una prueba de zigzag, una acción de habilidad con toques de balón y luego una serie de paredes, salto de valla, paso por debajo y un golpeo en la portería de fútbol 11. A partir de aquí todos los alumnos que han realizado la prueba han sido aptos y podrán iniciar el curso para formarse y ser entrenador. Invitamos a todas las personas que estén interesadas en formarse y seguir el camino de ser entrenador a que contacten con nosotros y se apunten a los cursos de grado medio en técnico deportivo en fútbol. También tenemos cursos online y contamos con el nivel 2 y el 3 de entrenador. Mi nombre es Gustavo Piota, muy contento por la prueba de hoy. Ha sido una prueba física muy exigida. Esto es para el ingreso de entrenador de fútbol. Una nueva etapa de mi vida, ya que lo hemos pasado como futbolista y ahora pues es un gran placer para mí pues poderlo hacer como entrenador de fútbol, ¿no? Ahora tomar esto con seriedad, tratar de hacerlo lo mejor posible. La idea es seguir trabajando en el fútbol, donde ya llevo años trabajando y qué bueno que pueda ir a dirigir como muchos entrenadores que tuve que han marcado mi vida y me gustaría hacerlo para muchos. Hola, soy Adrián y bueno, voy a contaros un poquito la experiencia que he vivido hoy pasando las pruebas físicas del nivel 1. Bueno, una experiencia agradable, algo diferente y esperemos que sea formativo y válido a lo largo de mi carrera deportiva como entrenador. Hola, me llamo Casey. Este examen es muy buena y yo puedo ir muy buena. Gracias.